Flor oré. ¿Usted sabe algunas palabras que no son castellanas? Algunas que me acuerdo. A ver, cuéntenos. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cuchara de pan? Se dice guislia. ¿Qué otras palabras recuerda? Yurimpa. ¿Qué significa la yurimpa? Ese es el pollerón que usan la gente de la chacra. Liclia. ¿Qué significa? Es el rebozo que se tapan también las mujeres de la chacra. ¿Como un chal? Sí. Kushma. ¿Qué es kushma? ¿Qué significa? Eso también es una camisa que antes han usado la gente de la chacra, que ellos lo hacían su camisa de bayeta. Yogo. ¿Qué significa? Ese es el sombrero. Antes se usaba, la gente de la chacra usaban hacer sus manteles de bayeta. Y eso lo cortan tamaño de un mantel. Allí llevan su friambre, sus mates con su comida, o como también los huevos lo envuelven allí para llevar al pueblo a vender. Se llama shushuna. Shuksho. Shuksho. ¿Qué es shuksho? Ese es el uso que se utiliza para hilar la lana. ¿Qué es la bayeta? La bayeta es un hilo que se hila de la lana de la oveja, del carnero. Este es para hilar así con el uso así parado se hila, y de esto se saca la bayeta. Así se está estirando la lana para que quede bonito el hilo, que quede torcidito bonito, y eso se hace la bayeta. Así como también se hila para poncho, pero para poncho tiene que ser el uso tendido en este porte, así tendido para poncho. Para frazada también se tiene que tener. Cuando el hilo está así ya delgadito, bonito, entonces ya este hilo está bien para hacer el poncho, pero tiene que ser de 2. Ese hilo de 2 se tuerce nuevamente en el así, de 2, y se tuerce el hilo, y a ese es para... Después se hace la madeja. La madeja se hace así blanca, y después se lava la madeja y después se manda a teñir para el poncho. Antes en Huamachuco han usado el poncho marroncito bonito, pero ahora ha cambiado todo. O sea, usan unos ponchos de colores. Ya no hay los ponchos de antes que ha vestido la gente decente. El maíz, por ejemplo, para chochoca se escoge el maíz que está zarazo, que no está seco, que esté a medio secar. Entonces eso es para la chochoca. Se sancocha la chochoca, o como también se tuesta y después se pone a secar. Esa es la chochoca, pero de maíz zarazo. La chochoca es de maíz zarazo para hacer sopa, pues la chochoca. El chumo es del maíz. Ese es un que no es maíz, sino es un grano grande que dice que se queda, ¿cómo puedo decir? Se queda, no sale, no se seca, sino es como una flor. Se atrofia. Y ese es el chumo. ¿Pero cómo se come? Eso se come, se pone a cocinar un poquito nomás. Después se pica una cebolla, un ají. Ahí se pica el chumo. ¿Qué color? Y lo entreveras con esa cebollita, su rocotito, que comes con tu papa. Como también dice que en México hacen empanadas del chumo. ¿Ah, sí? ¿Y qué color es el chumo? Es negrito. Pero encima antes de partirlo, tiene su plomicito. El chuego, cuando se va a una chacra de papas, ahí se comienza a sacar las papas, y salen unas papas grandes. Esas papas grandes se escoge, y eso decimos chuego. Especialmente nos gusta cuando ya se reparten las papas, la gente, la persona que ha ayudado
ajunta sus chuegos. Pero eso era antes. Las tulpias son 3 piedras que se pone, por ejemplo, para poner una olla a cocinar, se pone en 3 piedras. ¿Cómo? Especialmente la olla de barro se pone en 3 piedras para cocinar y se llama tulpia. El chungo es una piedra que sirve para moler sobre el batán. Es una piedra que sirve para moler sobre el batán. Son redondeadas, ¿no? Sí, un poquito largas. Un poquito larga es, el chungo es larguito, bonito, tiene que estar para moler. Guisco, por ejemplo, es si un palo, por ejemplo, no está derecho, se ha torcido, entonces se llama guisco. Antes hemos dicho sí, guisco. Está guisco el palo, o está por otra cosa también, por ejemplo, un alambre, no está torcido, está guisco se dice. Ya. Tipshires, por ejemplo, hay una cosa que está dura en alguna cosa y no lo puedes sacar luego, entonces tipshir, entonces allí salía lo que querías sacar que estaba mal en alguna cosa. Tipshir. ¿Cómo sería su limpiarlo, sacar? Sí, como limpiarlo. Shulka significa que antes han dicho las gentes, por ejemplo, ya su último hijo, sea hombre o sea mujer, decían mi shulka. Ese es el último hijo que se tiene. Kaisha, ese es cuando un niño, por ejemplo, está mañoso, está llorón, que no deja hacer las cosas y está en nuestro trasto. Los gatos, ¿cómo? Al gato, la gente de la chacra le decían misho. Ellos no decían gato, sino el misho. El perro cuando está así a nuestro lado, molestando esto, entonces claro que nosotros decimos zafa, pero ellos antes no decían así, sino le decían shoti. Los chanchos, A los chanchos antes no le decían, la gente de la chacra no le decían chancho, sino le decían coche. Vamos a pastear los coches. Cashpo es cuando antes había unos chanchos que eran cashpos, que el pelo no era lacio, sino era churruscadito, y entonces ese es cashpo. cashpo. Sí, nos gustaba tener el chancho cashpo porque era de buen engorde. ¿Sigue la gente expresándose así? Diciendo yo o yo. No, ya no. Algunos dicen todavía yogo, yurimpa, liclia, como también la kushma, pero eso lo han usado antes, ahora ya no.